El 18 de enero de 1871, Guillermo I fue proclamado como el primer emperador del Segundo Imperio Alemán en una ceremonia en Versalles, Francia. Anteriormente, él había sido rey de Prusia, pero ahora la familia real Hohenzollern había unificado Alemania después de siglos de división. 10 años después, un primo Hohenzollern se convirtió en el rey Carol I de Rumania, mientras que otro Hohenzollern había sido considerado para suceder al trono de España en 1870. ¿Cómo fue que esta familia, que comenzó con un pequeño señorío en el sur de Alemania en el siglo XI, llegó a tener un poder tan enorme en la Europa del siglo XIX? Esta es la historia de los Hohenzollern, la familia que unificó Alemania. La historia de la dinastía Hohenzollern y sus diversas ramas es rica y compleja. Aunque hoy en día se asocia principalmente con la familia imperial alemana que gobernó el Segundo Imperio Alemán de 1871 a 1918 y el Reino de Prusia. Antes de eso, en realidad fueron muchas familias diferentes las que adquirieron coronas, dominios y propiedades en Alemania, Polonia y más allá. Dejando todo esto de lado, sus raíces y el origen del apellido de la familia pueden rastrearse hasta un lugar específico en el sur de Alemania. Este es el castillo de Hohenzollern, una gran fortaleza y residencia construida en la cima del monte Hohenzollern. Esta es una montaña que se eleva a más de 2.800 pies sobre el nivel del mar en la periferia norte de la Jura de Suabia, el borde de los Alpes suizos que se extiende hacia la región de Baden-Württemberg en el suroeste de Alemania. Está al este de Estrasburgo, al oeste de Múnich, al sur de Stuttgart y al norte de Zúrich. El castillo de Hohenzollern se encuentra en la cima del monte Hohenzollern hasta el día de hoy, aunque el edificio imponente actual es una construcción relativamente moderna, construida a mediados del siglo XIX. Es el tercer castillo de Hohenzollern que se ha construido en este sitio. El primero fue construido a principios del siglo XI y permaneció allí hasta el siglo XV. Es de este castillo de donde la dinastía toma su nombre. Hohenzollern es un apellido toponímico o geográfico, que literalmente significa aquellos que vienen de la colina alta. La familia Hohenzollern surgió por primera vez en el siglo XI, justo cuando Alemania estaba experimentando una fragmentación política. Las fronteras de Alemania siempre han estado cambiando. La región de Europa Central al norte de los Alpes era conocida por los romanos como Germania. Nunca lograron conquistarla por completo y en su lugar fijaron su frontera norte a lo largo del río Rin. Más tarde, la gran mayoría de Germania fue conquistada por Carlomagno, el gran gobernante del Imperio Carolingio a finales del siglo VIII y principios del siglo IX. En el siglo siguiente, su imperio fue dividido entre sus descendientes. Mientras que las tierras más al oeste permanecieron bajo el control de los gobernantes de Francia y Borgoña, Alemania experimentó cambios únicos. Por un lado, se fragmentó en docenas de señoríos independientes, gobernados por muchos duques, condes y marqueses. Sin embargo, aquí también surgió un Sacro Imperio Romano, sobre el cual se elegía un gobernante para servir como una especie de líder federal electivo. En los siglos que siguieron, muchos ostentaron el título de emperador del Sacro Imperio Romano, aunque otros llevaron el título ligeramente inferior de rey de los romanos o rey de Alemania, dependiendo de las circunstancias políticas cambiantes. Aunque emperadores poderosos surgieron y cayeron en los siglos posteriores, los señores de Alemania eran generalmente mucho más independientes que los aristócratas y señores de reinos como Inglaterra. Esta fragmentación política de Alemania daría forma al destino de la dinastía Hohenzollern. Más allá de esto, cuando la familia surgió por primera vez en el siglo XI, los señores alemanes estaban en proceso de conquistar tierras mucho más al este, hacia Polonia, la región del mar Báltico, Bohemia y los Balcanes. Nuevamente, esto tendría una gran influencia en la historia de los Hohenzollern. La primera persona de quien se conocen algunos hechos importantes comprobables de la casa de Hohenzollern es Burkhard I, señor de Solem. Nació alrededor del año 1025 y debe ser considerado como el fundador de la dinastía Hohenzollern.
Es mencionado en una crónica histórica de Alemania escrita por Berthold de Reichenau, un monje benedictino de la abadía de Reichenau en el sur de Alemania, quien vivió durante la misma época que Burkhard. Él señaló que Burkhard fue el primer conde de Zollern y gobernó el patrimonio de los Hohenzollern en el suroeste de Alemania. Murió en 1061 durante un duelo. Fuera de esto, se sabe poco sobre la vida de Burkhard. En cambio, los detalles sobre los condes de Solesmes se volvieron más abundantes en los siglos XII y XIII. Este fue un período en la historia europea cuando el continente estaba experimentando un renacimiento cultural y de esa época existen más registros e historias. Antes de esto, en general faltan registros de nacimiento o algo más que las referencias más básicas a gobernantes locales como los condes de Solesmes. Por ejemplo, sabemos que hubo un Federico I que fue el conde de Zollern a principios del siglo XII, pero no está claro si era hijo de Burkhard I o posiblemente un nieto. La línea de sucesión se vuelve un poco más clara después de eso. 3 de los hijos de Federico lo sucedieron, uno tras otro, como conde de Zollern: Federico II, Burkhard II y Gottfried I Meade. La sucesión de varios hermanos a mediados del siglo XII. Esto ocurrió porque el hijo de Federico II, quien finalmente sí lo sucedió en la década de 1160, era simplemente demasiado joven, apenas un infante, para convertirse en gobernante cuando su padre murió a mediados de la década de 1140. Fue este joven Federico quien fue la primera figura importante dentro de la casa de Hohenzollern. Federico III sucedió como conde de Zollern a principios de la década de 1160, cuando era un joven de poco más de 20 años. Aunque fue Federico III, conde de Zollern, al principio de su vida adulta, es más conocido como Federico I, Burgrave de Nuremberg. Aunque los condes de Zollern eran señores importantes en su región específica del sur de Alemania, a mediados del siglo XII, su prestigio aumentó considerablemente gracias a las decisiones políticas de Federico y a su matrimonio. Primero se convirtió en un firme partidario del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico Federico I, mejor conocido como Federico Barbarroja. Federico, conde de Zollern, se puso del lado del emperador cuando éste enfrentó un serio desafío de Enrique el León, duque de Sajonia y Baviera, el más poderoso de los señores alemanes en la década de 1170. Los condes de Zollern se beneficiaron de la caída y el exilio de Enrique en 1180. No mucho después de esto, Federico se casó con Sofía de Raps. Ella era la hija de Conrado II de Raps, el burgrave de Nuremberg. El burgraviato era un título aristocrático de alto rango, cuyos poseedores controlaban tierras en y alrededor de la ciudad de Nuremberg, que ya era una de las ciudades más importantes de Europa Central en ese momento. Así, cuando Conrado murió alrededor de 1191, sin un heredero varón, el título de Burgrave de Nuremberg pasó a Federico debido a su matrimonio con Sofía. Esto representó un considerable ascenso en la escala política y aristocrática para la floreciente dinastía Hohenzollern dentro del Sacro Imperio Romano. La familia se había convertido en uno de los terratenientes más importantes del sur de Alemania para cuando Federico murió en los primeros años del siglo XIII. Las tierras de Federico I fueron divididas entre 2 de sus hijos. Como resultado, desde principios del siglo XIII en adelante, existieron 2 ramas distintas de la casa de Hohenzollern, la rama de Franconia y la rama de Suabia. La rama de Franconia fue fundada por Conrado, el hijo mayor de Federico. Él heredó el título de Burgrave de Nuremberg en 1218, después de un período inusual en el que su hermano menor, Federico, había sucedido inicialmente tanto al burgraviato de Nuremberg como al condado de Zollern. Una redistribución de sus tierras en 1218 hizo que Conrado se convirtiera en Burgrave de Nuremberg. Este fue un acuerdo que recibió el visto bueno de Federico II, el emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico y nieto de Barbarroja, quien dominó la política de Alemania en la primera mitad del siglo XIII. La rama de Conrado de los Hohenzollern llegó a ser conocida como la rama francona, simplemente porque la región de Alemania en la que se encuentra la ciudad de Nuremberg es Franconia. El hermano menor de Conrado, Federico, sucedió como Federico IV, conde de Zollern, gracias a los acuerdos de 1218. Su rama de los Hohenzollern posteriormente llegó a ser conocida como la rama suaba.
Esto se debió a que las tierras ancestrales de Zollern están ubicadas en la región de Suabia, en el suroeste de Alemania. Esto fue parte de una estrategia geopolítica más amplia llevada a cabo por el emperador Federico II. Y no fue una coincidencia que la ciudad de Nuremberg recibiera una nueva carta imperial en 1219, solo unos meses después de que Conrad se convirtiera en burgrave. Los Hohenzollern se habían vuelto claramente centrales para la estrategia imperial. Habían sido favorecidos por la dinastía Hohenstaufen como emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico en una época en que controlar los pasos a través del sur de Alemania hacia las posesiones imperiales en el norte de Italia era un tema importante dentro de la política europea. La rama de Franconia de la Casa de Hohenzollern tuvo 6 burgraves de Nuremberg entre principios del siglo XIII y finales del siglo XIV. Conrado vivió una vida comparativamente larga para los estándares de la Alta Edad Media. Solo se dio el título a su hijo, Federico III de Nuremberg, en 1261, después de que Conrado muriera a mediados de sus 70 años. Federico es notable por haber emitido el voto decisivo que aseguró que Rodolfo de la Casa de Habsburgo se convirtiera en rey de los romanos en 1273, un título menor al de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La ascensión de Rodolfo marcó el inicio de un periodo de alrededor de 500 años en el que el Sacro Imperio Romano Germánico estuvo dominado por la Casa de Habsburgo. Federico III estableció a los Hohenzollern como partidarios tempranos de los Habsburgo. Federico fue sucedido en rápida sucesión por 2 de sus hijos, Juan I, quien murió joven y sin hijos en 1300, y luego Federico IV, quien sirvió como burgrave de Nuremberg hasta 1332. Su hijo, Juan II, fue el burgrave entre 1332 y 1357. Su reinado fue significativo porque adquirió el importante castillo de Plassenburg en Kulmbach, en Baviera, y las tierras asociadas. También fue durante su mandato que la peste negra arrasó Europa, matando a aproximadamente 1/3 de la población del continente. Mientras se desataba la devastación de la peste bubónica, tuvo lugar un pogromo en el barrio judío de Nuremberg, uno de los muchos episodios violentos que ocurrieron durante los años de la peste negra. Juan II aparentemente no hizo nada para intervenir cuando esto sucedió. Después de su fallecimiento en 1357, su hijo Federico V fue el burgrave de Nuremberg hasta 1398. Después de esto, las tierras de la rama francona de la dinastía Hohenzollern comenzaron a dividirse. Mientras todo esto ocurría dentro de la rama francona de la familia, la rama suaba continuó gobernando las antiguas tierras ancestrales de la familia desde el castillo de Hohenzollern. Federico IV y su hijo Federico V dominaron el condado de Zollern durante el siglo XIII. La rama suaba amplió sus dominios bajo estos 2 gobernantes, pero luego las tierras de Federico V fueron divididas entre sus hijos a finales del siglo XIII. Federico VI se convirtió en conde de Zollern, mientras que las otras tierras suabas fueron divididas entre sus hermanos menores. 2 de los hijos de Federico VI le sucedieron simultáneamente como Federico VII y Federico VIII, debido a que Federico VII murió sin ningún heredero varón superviviente. La figura principal dentro de la rama suaba en el siglo XIV fue Federico IX. Fue el conde de Zollern durante aproximadamente 4 décadas y media, entre la muerte de su padre en 1333 y su propio fallecimiento a finales de la década de 1370. Se convirtió en una figura importante dentro de la política del suroeste de Alemania, a mediados del siglo XIV, presidiendo una alianza militar de los principales señores de esta región. Las ramas de Franconia y Suabia de la dinastía Hohenzollern estaban desarrollando sus identidades y bases de poder distintas desde Nuremberg y el castillo de Hohenzollern en el sur y suroeste de Alemania. Al mismo tiempo, la política más amplia de Alemania y del Sacro Imperio Romano Germánico estaba cambiando de maneras que pronto tendrían un impacto significativo en la dinastía. El concepto de un Sacro Imperio Romano que abarcaba grandes partes de Europa Central y Occidental se desarrolló en los siglos IX y X como parte de la expansión y rápida desintegración del Imperio Carolingio. Para los siglos XI y XII, su poder estaba mayormente restringido a Alemania y a las partes norte y central de Italia.
Esto llevó a extensos conflictos en los que la dinastía Hohenstaufen, bajo Federico Barbarroja y Federico II, intentó repetidamente mantener el control sobre Italia. Para el siglo XIV, los intentos imperiales de controlar Italia estaban llegando a su fin, y el poder de la dinastía Hohenstaufen se había derrumbado, mientras que los Habsburgo estaban en ascenso en Austria. A medida que el Sacro Imperio Romano Germánico se volvió sinónimo de la Alemania en sentido amplio, que incluía partes de Austria, Bohemia y el norte y oeste de Polonia. En ese momento se creó un método más formal para decidir quién sería el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Este método, en teoría, reduciría la posibilidad de guerras prolongadas dentro de Alemania entre pretendientes rivales. A través de la Bula de Oro de 1356, se decretó que 7 electores decidirían de ahí en adelante quién sería el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico cuando el titular muriera. Habría 3 electores eclesiásticos, los arzobispos de Maguncia, Colonia y Treveris, y 4 electores seglares, el rey de Bohemia, el duque de Sajonia-Wittenberg, el conde palatino del Rin y el margrave de Brandeburgo. Esto era importante por 2 razones desde la perspectiva de los Hohenzollern. En primer lugar, la Bula de Oro se decidió en 2 dietas o asambleas imperiales, celebradas en Metz y Nuremberg. Esto significaba que Juan II desempeñó un papel importante en la negociación del título imperial como Burggraf de Nuremberg. En segundo lugar, los Hohenzollern pronto adquirirían el margraviato de Brandeburgo, lo que significaba que los Hohenzollern se convertirían en uno de los 7 electores desde principios del siglo XV. El margraviato de Brandeburgo era un poderoso principado alemán en el noreste de Alemania, en la región de Berlín y sus alrededores en la actualidad, aunque Berlín no era una ciudad importante de ningún tipo en la era medieval. Brandeburgo había estado controlado por varias casas dinásticas durante la Alta Edad Media antes de pasar a la Casa de Luxemburgo. Fue transferido a la Casa de Hohenzollern como parte de la elección en 1410 de Segismundo de Luxemburgo como rey de los romanos, el título menor que el de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En ese momento, los principados y gobernantes alemanes estaban muy divididos sobre quién debía ser el próximo emperador. En medio del conflicto se presentó un argumento de que Federico de Hohenzollern, hijo de Federico V el Burggraf de Nuremberg, debía recibir un voto en la elección de 1410. Luego apoyó a Segismundo, quien, después de convertirse en rey de los romanos, hizo que Federico recibiera el margraviato de Brandeburgo en 1415. Así, Federico se convirtió en Federico I, margrave de Brandeburgo, el primer miembro de la Casa de Hohenzollern en convertirse en uno de los 7 electores dentro del Sacro Imperio Romano. También fue el miembro de la familia que trasladó la influencia familiar del sur de Alemania hacia el noreste de Alemania, a lo largo de la frontera con Polonia. Este fue un episodio sumamente significativo en la historia de la dinastía Hohenzollern. Federico I gobernó como elector de Brandeburgo hasta su muerte en 1440. 3 de sus hijos desempeñaron papeles importantes en la historia de la familia Hohenzollern en la segunda mitad del siglo XV. Juan II ocupó el cargo de Burggraf de Nuremberg, mientras que Federico II y Alberto III Aquiles sirvieron sucesivamente como electores de Brandeburgo entre 1440 y 1486. Estos fueron gobernantes importantes que tomaron decisiones importantes que impactaron en la historia de Alemania hasta el día de hoy. Federico I, por ejemplo, trasladó la capital del margraviato de Brandeburgo de la ciudad de Brandeburgo an der Havel a Berlín en 1417, poco después de convertirse en margrave. En ese momento, Berlín era una pequeña ciudad que solo había surgido a mediados del siglo XIII. En comparación con ciudades alemanas como Colonia, Nuremberg o Frankfurt, era una ciudad provincial insignificante. Fue bajo el patrocinio de los Hohenzollern que Berlín surgió en la época moderna como una ciudad importante, una que tenía el ambiente de un cuartel militar en lugar de una capital cosmopolita como París o Londres. A principios del siglo XVI, los Hohenzollern habían sido señores de varias partes de Alemania durante medio milenio.
Sin embargo, todavía no estaban asociados con la región de Prusia, con la que llegarían a ser sinónimos en la época moderna. La rama francona de los Hohenzollern se trasladó aún más al noreste, a principios del siglo XVI. Esta zona estuvo vinculada a los nietos de Alberto III Aquiles, el Elector de Brandeburgo, entre 1471 y 1486. Partes de las tierras de Brandeburgo se dividieron entre los nietos de Alberto. Uno de ellos, Alberto, quedó fuera de la herencia de las tierras de Brandeburgo, pero logró ser elegido gran maestre de los caballeros teutónicos en 1510, cuando tenía 20 años. Esto formaba parte de una estrategia más amplia de los Hohenzollern para reforzar el flanco oriental de la familia desde Brandeburgo hasta lo que hoy es el norte de Polonia y Lituania. Luego, tras el inicio de la Reforma Protestante en 1517 y la difusión masiva del luteranismo en el noreste de Alemania, Alberto se convirtió al protestantismo y declaró la creación del Ducado de Prusia a partir de las tierras gobernadas por los caballeros teutónicos. Esta declaración se produjo después de una guerra entre los Hohenzollern y el Reino de Polonia, al final de la cual Alberto aceptó rendir homenaje al rey de Polonia, Segismundo I, como su señor feudal. Así, el Ducado de Prusia surgió en 1525. Alberto lo gobernaría como duque hasta su muerte a los 77 años de edad en 1568. El Ducado de Prusia, cuyo gobernante pasó a ser Alberto I en 1525, había existido durante cientos de años. Sin embargo, Alberto fue el primero en ostentar el título hereditario como duque. El ducado había surgido del estado de la Orden Teutónica. Esta orden militar religiosa fue un producto de las Cruzadas del Norte. En la imaginación popular de hoy, las cruzadas están asociadas con la invasión cristiana del Levante a finales del siglo XI y las guerras entre los cruzados cristianos, los estados cruzados de la región y los poderes musulmanes locales en Egipto, Siria e Irak a lo largo de los siglos XII y XIII. Sin embargo, en realidad, hubo múltiples frentes diferentes en las cruzadas. Fuera del Medio Oriente, estos se encontraban notablemente en la península ibérica y en partes del norte de Europa, como Finlandia, y a lo largo de las costas del sur del mar Báltico, donde grupos como los bálticos y los wendos seguían siendo paganos hasta el siglo XIII. Así, las cruzadas del norte involucraron campañas para conquistar tierras que se extendían al este desde Alemania hasta lo que ahora son el norte de Polonia, el óblast de Kaliningrado, Lituania, Letonia y Estonia. Estas campañas fueron lideradas por órdenes militares religiosas como los Caballeros Teutónicos y la Orden Livona. Tan exitosas fueron sus empresas para conquistar estas tierras y convertir a los nativos que para el siglo XIII ya eran gobernantes de sus propios estados cruzados en la región. El estado de la Orden Teutónica fue el más exitoso. A finales del siglo XIV, gobernaba una enorme extensión de territorio que iba desde el norte de Polonia, la región conocida como Prusia, hasta el noreste, llegando a Letonia y Estonia. La Orden Teutónica sí sufrió algunos reveses en el siglo XV, ya que el Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania se expandieron a su costa, pero siguió siendo una entidad importante en esta parte de Europa del Este. Tradicionalmente, el estado había sido gobernado por el gran maestre electo de la Orden Teutónica. Pero a principios del siglo XVI, cuando Alberto de la Casa de Hohenzollern se convirtió en duque de Prusia, se transformó en un ducado hereditario. Esto significaba que varios miembros de la rama francona de la dinastía Hohenzollern ahora controlaban tierras que se extendían desde Brandeburgo, en el este de Alemania, hasta el este, llegando al norte de Polonia y a lo largo de la costa del mar Báltico. Esto es aproximadamente donde hoy se encuentran el óblast de Kaliningrado y Letonia. Así que la familia había recorrido un largo camino desde sus orígenes en el sur de Alemania. Mientras todo esto sucedía, la rama suaba de la familia aún existía. Sin embargo, aunque seguía gobernando las tierras más antiguas de los Hohenzollern en el sur de Alemania, la autoridad suaba había sido completamente eclipsada por las posesiones de los Hohenzollern, controladas por las ramas franconias en Nuremberg, Brandeburgo y Prusia. Esta experiencia reflejaba la de otras familias medievales como los Habsburgo.
Los suabos comenzaron en la Alta Edad Media como una pequeña familia aristocrática en los Alpes suizos y trasladaron su base de poder hacia el este, a Viena y eventualmente a Bohemia, Hungría y Croacia a medida que pasaban los siglos. Entre finales del siglo XIV y mediados del siglo XVI, la línea de sucesión en la rama suaba fue relativamente lineal. A principios del siglo XV tuvo lugar una lucha de poder entre el conde de Zollern, Federico XII, y su hermano Eitel, quien finalmente desplazó a su hermano y se convirtió en el conde Eitel Federico I en 1426. Más tarde, Eitel Federico II, el conde de Zollern, de 1488 a 1512, se convirtió en una figura importante en la política de Alemania, debido a su estrecha relación con Maximiliano I de Habsburgo, el rey de romanos y posteriormente emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. La rama suaba de los Hohenzollern continuó su leal servicio a los Habsburgo en el siglo XVI. Adquirieron más tierras mientras varios miembros de la familia se involucraron en el gobierno de los Países Bajos, que los Habsburgo habían adquirido tras la disolución del Ducado de Borgoña en 1477. Carlos I, el conde de Hohenzollern, entre 1525 y 1576, nació en la ciudad de Bruselas, un año después que su padre, el conde Eitel. Federico III se casó con Johanna de Wittem, la hija de un notable señor flamenco de los Países Bajos. Esto significaba que, a principios del siglo XVI, varios miembros de la extendida dinastía Hohenzollern estaban activos en lugares tan dispares como los Países Bajos, el sur de Alemania, el norte de Alemania y más al este, en el norte de Polonia y los estados bálticos. Sin embargo, la nueva influencia de la rama suaba bajo los Habsburgo se disipó tras la muerte de Carlos I en 1576. Sus tierras fueron divididas entre tres de sus hijos, Eitel Federico IV, Carlos II y Cristóbal. Estos tres se convirtieron en condes de tres señoríos diferentes. El más importante fue Carlos II como conde de Hohenzollern-Sigmaringen, un título otorgado porque Carlos II adquirió el castillo de Sigmaringen, una fortaleza en la región de Suabia. Esto le había sido concedido al padre de Carlos a mediados de la década de 1530 como recompensa por el servicio de su familia a los Habsburgo. La línea de Hohenzollern-Sigmaringen se convertiría en la más importante dentro de la rama suaba de los Hohenzollern en los siglos venideros. La importancia de la línea de Hohenzollern-Sigmaringen solo se haría evidente en la segunda mitad del siglo XIX. A comienzos de la Edad Moderna, la historia de los Hohenzollern se volvió sinónimo de las ramas que gobernaban Brandeburgo y Prusia. Aunque estas tierras estaban en manos de diferentes miembros de la rama de Franconia en el siglo XVI, a principios del siglo XVII fueron unificadas por Juan Segismundo. Segismundo fue una figura clave en el ascenso de los Hohenzollern como la principal familia gobernante del norte de Alemania. Juan nació en 1572 y fue hijo de Joaquín Federico, el príncipe elector del margraviato de Brandeburgo, entre 1598 y 1608. Cuando su padre murió, Juan Segismundo lo sucedió como príncipe elector de Brandeburgo. En ese momento, el ducado de Prusia había estado en manos del primo de Juan Segismundo, Alberto Federico, durante 40 años. Tuvo muchos hijos a través de su matrimonio con María Leonor de Cleves, aunque los dos hijos nacidos de este matrimonio murieron en la infancia. La idea de que una de sus hijas sucediera en un estado militarista como el Ducado de Prusia era impensable a principios del siglo XVII. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo por el cual Juan se casó con la hija mayor de Alberto Federico, Ana, en 1594. Para entonces, la esposa de Alberto Federico estaba entrando en sus 40 y ya había pasado su edad fértil. Por lo tanto, se estableció un plan de contingencia para que Juan Segismundo sucediera como duque de Prusia, tanto por derecho de ser primo de Alberto Federico como por ser su yerno. En 1611, después de haberse convertido en príncipe elector de Brandeburgo, Juan rindió homenaje a Segismundo III Vasa, el rey de Polonia y gran duque de Lituania, como un paso previo para suceder en el ducado de Prusia. En efecto, Juan ya estaba gobernando el ducado, ya que su suegro estaba mentalmente incapacitado para ese entonces.
Cuando Alberto Federico murió en 1618, Juan Segismundo lo sucedió formalmente, uniendo las tierras del príncipe elector de Brandeburgo con el ducado de Prusia. Así, el principal Hohenzollern de la rama de Franconia ahora gobernaba tierras que se extendían desde el este de Alemania hasta el este, llegando a los estados bálticos. El estado dual de Brandeburgo-Prusia se convirtió en una de las nuevas grandes potencias de Europa en el siglo XVII, bajo el hijo de Juan Segismundo, Jorge Guillermo, y su nieto, Federico Guillermo. Eran dos gobernantes muy diferentes. Jorge Guillermo gobernó desde 1619 hasta 1640. Él no fue un gobernante fuerte de Brandeburgo-Prusia, y este fue un periodo difícil en la historia de Europa Central. La Guerra de los 30 Años estalló en 1618 cuando los Habsburgo intentaron imponer el catolicismo romano en todos sus dominios, especialmente en Bohemia, mientras también trataban de crear un estado más centralizado a partir del Sacro Imperio Romano Germánico. Esta guerra terminó involucrando a casi todos los estados alemanes, así como a Suecia, Dinamarca, Francia, España e incluso potencias en los Balcanes y conflictos secundarios en el norte de Italia. Brandeburgo-Prusia tuvo doble problema, ya que fue arrastrada a las guerras del norte entre Suecia, la mancomunidad polaco-lituana y Rusia. Por suerte, cuando Federico Guillermo sucedió a su padre en 1640, el estado quedó bajo el gobierno de un príncipe elector y duque sumamente eficaz, quien gobernó durante casi medio siglo hasta su muerte en 1688. Reconstruyó sus tierras después de la Guerra de los 30 Años y en la década de 1650 dejó de rendirle homenaje al rey de Polonia. A través de conflictos adicionales, adquirió el control sobre las ciudades y principados de Cleves, Jülich y Ravensburg en el oeste de Alemania, en la región del Rin. Esto significaba que los Hohenzollern de Brandeburgo-Prusia ahora gobernaban territorios divididos que se extendían desde la región del Rin hasta la región de los estados bálticos, a casi 1.500 kilómetros al este. Federico Guillermo también convirtió Berlín en una ciudad mucho más grande y se enfocó en desarrollar el ejército de Prusia hasta convertirlo en uno de los más efectivos de Europa. Así se sentaron las bases de la posterior cultura política militarista de Alemania en el siglo XVII. Federico Guillermo fue sucedido por su hijo Federico. Ostentó el título de Federico III de Brandeburgo-Prusia a partir de 1688, aunque es más conocido como el rey Federico I de Prusia. Esto se debe a que el 18 de enero de 1701 fue coronado como el primer rey de Prusia en la ciudad de Königsberg, después de que llegó a un acuerdo con Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, mediante el cual se le permitió elevar su título al de monarca. Bajo sus dos sucesores, Federico Guillermo I y Federico II, Prusia emergió como una gran potencia europea, una que alteró fundamentalmente los acuerdos diplomáticos de Europa. Gran Bretaña, por ejemplo, había estado aliada con la República Holandesa y Austria desde mediados del siglo XVII, ya que estas potencias intentaban contener la actividad expansionista de Francia. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII, el auge de Prusia transformó las alianzas diplomáticas de Europa. Prusia obtuvo de Austria la valiosísima provincia de Silesia en la Guerra de Sucesión Austriaca entre 1740 y 1748. En respuesta, Austria se alineó con los franceses y Gran Bretaña se alió con Prusia, revirtiendo casi un siglo de alineación diplomática entre Londres y Viena. Esto ocurrió durante el largo reinado de Federico II, mejor conocido como Federico el Grande de Prusia, entre 1740 y 1786. Historiadores posteriores lo identificaron como el modelo del absolutismo ilustrado, un monarca que tenía poder absoluto dentro de su reino, pero que lo ejercía de una manera que coincidía con algunos de los valores de la Ilustración. Por ejemplo, fue mecenas de Immanuel Kant, el gran filósofo alemán, y le dio refugio a Voltaire después de que su obra fuera censurada en Francia. A través de las particiones de Polonia entre 1773 y 1795, el Estado prusiano también experimentó una gran expansión. Esto fue a expensas de la mancomunidad polaco-lituana durante los reinados de Federico y su sucesor, Federico Guillermo II.
El ascenso de Prusia para convertirse en una de las grandes potencias de Europa en los siglos XVII y XVIII fue impresionante. Solo el ascenso del Imperio ruso o la breve edad de oro de la República holandesa y su imperio colonial en el siglo XVII fueron comparables. Un estado menor se había expandido para ocupar su lugar entre las potencias más formidables del continente en tan solo unas pocas generaciones. Sin embargo, casi todo fue deshecho por la Revolución Francesa y las guerras revolucionarias y napoleónicas que siguieron. Austria convenció a Prusia de unirse a una alianza que intentaría aplastar el experimento político francés cuando comenzaron las guerras revolucionarias francesas en abril de 1792. Un año después, las fuerzas austriacas y prusianas estaban amenazando París. Los británicos, napolitanos y contrarrevolucionarios franceses controlaban gran parte del sur y el oeste de Francia. Pero después de que los franceses introdujeron el servicio militar obligatorio para los jóvenes franceses aptos, el panorama de la guerra cambió. Para 1794, los franceses avanzaban hacia los Países Bajos y la orilla occidental del río Rin. Prusia pronto perdería territorio aquí. Sin embargo, su derrota más aplastante llegó en 1806 y 1807, después de ser vencida en las batallas de Jena y Auerstadt por Napoleón Bonaparte. Aquí, Napoleón, ahora emperador de los franceses, tomó Berlín e impuso el humillante Tratado de Tilsit al rey Federico Guillermo III de Prusia. Con esto, Prusia fue despojada de aproximadamente la mitad de su territorio y temporalmente degradada al estatus de una potencia de segunda clase. Sin embargo, la venganza llegó entre 1813 y 1815, cuando, después de la desastrosa invasión de Rusia por parte de Napoleón, los franceses quedaron fatalmente debilitados y se formó una nueva alianza paneuropea en su contra. Los prusianos fueron fundamentales para la derrota final de Bonaparte en la batalla de Waterloo el 18 de junio de 1815. Recuperaron su territorio perdido, además de añadir algunos nuevos en el oeste de Alemania, gracias a los términos de paz acordados en el Congreso de Viena. Las guerras revolucionarias francesas y napoleónicas fueron trascendentales para los prusianos en más de un sentido. En medio de ellas, Napoleón había puesto fin al anticuado Sacro Imperio Romano Germánico. Como consecuencia, hubo un vacío político en Alemania tras las guerras napoleónicas. Ahora había aproximadamente 3 docenas de estados alemanes, con la protestante Prusia en el norte y la católica Austria en el sur, luchando por unificarlos bajo su liderazgo y afiliación religiosa preferida. Prusia claramente tenía una ventaja. Por ejemplo, era más poderosa económicamente que Austria, ya que los prusianos tenían una base industrial en crecimiento en Renania y Silesia. También llevó a la creación en 1833 del Zollverein, una unión aduanera entre los estados alemanes. Luego, cuando una serie de rebeliones estallaron en toda Europa, en 1848, muchas impulsadas por un espíritu de nacionalismo romántico, algunos alemanes pidieron una Alemania unificada. Este nuevo estado unificado sería liderado por el rey Federico Guillermo IV de Prusia, quien sería el nuevo monarca pangermano. Era un gobernante profundamente conservador que quería evitar hacer concesiones a los revolucionarios. Pero después de eso quedó claro que Prusia y Austria estaban involucradas en una lucha de poder, ya que cada una buscaba liderar lo que parecía una deriva inevitable hacia la unificación alemana. Finalmente, ese movimiento sería liderado dentro de Prusia a partir de 1862 por Otto von Bismarck. Bismarck era un estadista sumamente hábil que, como ministro-presidente, emprendió rápidas guerras con Dinamarca y Austria en 1864 y 1866 para expandir el territorio de Prusia. A través de estas guerras ató a los pequeños estados alemanes a Prusia mediante la creación de una Confederación Alemana del Norte en 1867. A finales de la década de 1860 surgió en España una crisis de sucesión de un tipo que pronto tendría consecuencias en cadena en toda Europa. Esto fue especialmente cierto para la dinastía Hohenzollern. El 30 de septiembre de 1868, la reina Isabel II, quien gobernaba España desde 1833, fue derrocada en un golpe militar. Esto fue la culminación de décadas de creciente descontento con el rumbo de la política española después del colapso de su gran imperio en América a principios del siglo XIX. Siguió un interregno mientras los oficiales militares del país y otros grupos de poder debatían si restablecer la monarquía.
Finalmente surgieron varios candidatos de toda Europa, uno de los cuales fue el príncipe Leopoldo de la rama Hohenzollern-Sigmaringen de la familia. Esta era una época en la historia de Europa en la que a muchos miembros de dinastías reales se les ofrecían tronos en países de los que no eran originarios. Por ejemplo, cuando Grecia se independizó del Imperio Otomano, después de la larga guerra de independencia griega entre 1821 y 1829, el rey Otón I subió al trono en 1832. Él provenía de la Casa Real Bávara de Wittelsbach. Por lo tanto, no era tan inusual que Leopoldo de Hohenzollern fuera considerado como un posible candidato al trono español después de la destitución de Isabel II de España. Sin embargo, la idea de una España controlada por los Hohenzollern era completamente inaceptable para Napoleón III, el emperador de Francia. En 1870, una crisis diplomática se intensificó por este asunto, la cual Bismarck supo aprovechar hábilmente para iniciar la guerra franco-prusiana. El conflicto llevó a una rápida y famosa victoria para los prusianos y actuó como el catalizador final para que los pequeños estados alemanes se unieran en un imperio alemán liderado por Prusia. Guillermo I de la Casa de Hohenzollern se convirtió en el primer emperador del nuevo imperio. Así, en menos de 10 años después de que se convirtiera en jefe del gobierno prusiano, Bismarck había forjado un nuevo imperio alemán, liderado por los Hohenzollern. Hubo 3 emperadores Hohenzollern de Alemania. Guillermo primero gobernó el imperio hasta 1888. Él fue un emperador reacio, un hombre que solo se convirtió en emperador de Alemania después de ser convencido por Bismarck para aceptar el título. Bismarck lo convenció de que si Prusia no unificaba los estados alemanes bajo su liderazgo, entonces los austríacos lo lograrían antes de mucho tiempo. Como sugiere la manera en que se convirtió en gobernante del Segundo Imperio Alemán, no era un hombre decidido a imponer su gobierno sobre Alemania. En cambio, permitió que Bismarck mantuviera un grado notable de poder como el primer canciller del Imperio unificado hasta su muerte en 1888. Ese año es conocido como el Año de los 3 emperadores en la historia alemana. Guillermo murió el 9 de marzo de 1888 a los 90 años de edad. Su hijo y heredero, Federico III, ya tenía 56 años cuando ascendió al trono. Federico murió después de solo 3 meses de reinado a causa de un cáncer que ya estaba avanzado cuando se convirtió en emperador. Así, su hijo lo sucedió como Guillermo II. Su reinado de 30 años sería el último de la dinastía Hohenzollern. Guillermo II fue un gobernante problemático. Estaba decidido a imponerse en la política de Alemania en un grado mucho mayor que su abuelo. En menos de 2 años, obligó a Bismarck a retirarse y adoptó una política exterior más belicista. Esto tenía como objetivo convertir a Alemania en una gran potencia colonial en África y Oceanía, además de expandir la marina alemana. Todas estas medidas preocuparon a Gran Bretaña y Francia, rivales de larga data que ahora empezaron a encontrar un objetivo común en su determinación de contener la expansión de Alemania bajo el liderazgo de los Hohenzollern. Esto pronto llevaría a la guerra. La línea principal de los Hohenzollern de Brandeburgo-Prusia no era la única rama de la dinastía que gobernaba una nación europea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. 10 años después de que Guillermo I se convirtiera en emperador de Alemania, uno de sus primos lejanos de la rama Hohenzollern-Sigmaringen de la familia se convirtió en rey de Rumania. Rumania era un país nuevo, al igual que el Imperio Alemán. En la época medieval, lo que hoy es Rumania estaba dividido en 3 principales principados conocidos como voivodatos. Estos eran Valaquia en el sur, Moldavia en el norte y Transilvania en el oeste. Los voivodas o príncipes de estas regiones habían mantenido distintos grados de independencia de sus vecinos más poderosos como los polacos, húngaros y turcos otomanos a lo largo de los siglos. Sin embargo, Valaquia y Moldavia en términos generales quedaron bajo el dominio otomano en los siglos XV y XVI. Esta situación prevaleció durante cientos de años. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, el Imperio Otomano se estaba desmoronando en los Balcanes y Rumania comenzaba a adquirir una semi-independencia de los turcos.
En 1859, los principados de Valaquia y Moldavia, aunque todavía bajo dominio semiturco, se unieron para formar una nueva unión rumana. Originalmente eligieron a un señor nativo, Alexandru Ioan Cuza, como gobernante o capitán de su unión. Sin embargo, en 1866 fue reemplazado por el príncipe Karl de la casa de Hohenzollern-Sigmaringen. Permaneció como gobernante de Rumania durante una década antes de que Rumania adquiriera su independencia total tras la Guerra Ruso-Turca de 1877-1878. Tras esto, Karl se convirtió en el rey Carol I de Rumania en marzo de 1881. Gobernaría Rumania hasta 1914, estableciendo una dinastía Hohenzollern que gobernó un país balcánico hasta mediados del siglo XX. Esto fue sin duda uno de los acontecimientos más inesperados en la larga historia de la dinastía Hohenzollern. Los Hohenzollern llegaron a ser una de las familias más poderosas en la historia de Europa gracias a la constante expansión territorial entre los siglos XI y XIX. Habían comenzado como una pequeña línea aristocrática en el sur de Alemania, pero para finales del siglo XIX, la familia gobernaba un imperio alemán que se extendía desde Renania hasta Lituania. El poder de la familia colapsó rápidamente a principios del siglo XX después de que su ambición se volviera demasiado grande. Hacia mediados de la primera década del siglo XX, el Kaiser Guillermo II intentaba rivalizar con el Imperio Británico como la principal gran potencia de Europa. Esto llevó a una amarga rivalidad que se intensificó cuando Alemania intentó asegurar colonias adicionales en el norte de África. Por ejemplo, en 1911 los alemanes y los franceses chocaron por el control de Marruecos, que ambos intentaban establecer como colonia. La Primera Guerra Mundial, cuando finalmente estalló en el verano de 1914, comenzó por un conflicto regional que involucraba al Imperio Austrohúngaro, el Reino de Serbia y el Imperio Ruso por la influencia en los Balcanes. Sin embargo, se salió de control en julio de 1914 y finalmente llevó a que Alemania lanzara una invasión a Francia a través de la neutral Bélgica, una medida que hizo que Gran Bretaña entrara en la guerra. Para cuando estalló la guerra, el Kaiser ya no era el gobernante que había aspirado ser al principio de su reinado. En cambio, el gobierno de Alemania fue controlado, a medida que avanzaba la guerra, por los generales Erich Ludendorff y Paul von Hindenburg. Los alemanes perdieron la guerra en 1918, tras la entrada de Estados Unidos el año anterior, lo que inclinó con éxito la balanza en contra de los alemanes en el frente occidental. Guillermo abdicó el 9 de noviembre de 1918, 2 días antes de que se acordara el armisticio para poner fin a la guerra. Con esto, el dominio de los Hohenzollern en Alemania llegó a su fin, 850 años después de que la familia alcanzara notoriedad por primera vez en el sur de Alemania. Guillermo II tenía solo 59 años de edad cuando abdicó en 1918, mientras que su hijo mayor, el príncipe heredero de Prusia, tenía alrededor de 35 años. Esto significaba que la familia seguía viva y coleando, aunque ya no eran los gobernantes de Alemania. Era insostenible para ellos seguir viviendo en Alemania mientras el Segundo Imperio colapsaba y se establecía una nueva república alemana en medio de la Revolución Alemana de posguerra. Por lo tanto, se acordó que Guillermo y su familia se exiliarían en los Países Bajos. Una vez que consintieron en hacerlo, las potencias victoriosas acordaron no procesar a Guillermo por su papel en el fomento de la guerra. Los Hohenzollern se mudaron a una finca campestre conocida como Haus Doran en la región de Utrecht, en los Países Bajos, en 1920. Pasaron el resto de sus vidas aquí. La familia quedó profundamente dividida por el ascenso de los nazis al poder en Alemania y los intentos de ese régimen de reconstruir Alemania como una gran potencia mediante la Segunda Guerra Mundial. Guillermo inicialmente veía a los nazis con buenos ojos, pero pronto empezó a oponerse a sus acciones. Por el contrario, algunos de sus hijos, especialmente el príncipe Augusto Guillermo, se convirtieron en fervientes partidarios de Adolf Hitler y el nazismo. Guillermo murió temprano el 4 de junio de 1941 en el apogeo de las conquistas de Alemania, durante la primera mitad de la Segunda Guerra Mundial. Una de sus hijas, la princesa Victoria Luisa, vivió hasta 1980. La casa de Hohenzollern sobrevive hoy en día con títulos honorarios.
Por ejemplo, Jorge Federico, un tataranieto de Guillermo II, ostenta el título de Príncipe de Prusia, aunque ya ha pasado más de un siglo desde que los Hohenzollern dejaron de gobernar Prusia o Alemania. Curiosamente, aunque la familia comenzó su vida en el sur de Alemania y estuvo más intrínsecamente conectada con el gobierno de diferentes partes de Alemania y Europa Central, a lo largo de los siglos, el acto final en la historia de los Hohenzollern ocurrió muy lejos en los Balcanes. Rumania había sido uno de los vencedores en la Primera Guerra Mundial. Carlos I, el primer rey de Rumania de la casa Hohenzollern-Sigmaringen, murió poco después de que estallara el conflicto. Le sucedió su sobrino, el rey Fernando I, conocido en la historia rumana como el Unificador, debido a que adquirió Transilvania de Hungría como parte de los términos de paz después de la Primera Guerra Mundial. Más tarde, su hijo y su nieto lucharon por la corona rumana entre 1927 y 1940, antes de que comenzara el segundo reinado de Miguel en 1940. Sin embargo, Miguel era realmente un gobernante títere, ya que un régimen fascista encabezado por Ion Antonescu tomó el poder en Rumania en septiembre de 1940. La toma de poder de Antonescu reflejaba los cambios en la dinámica de poder en los Balcanes en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El 23 de agosto de 1944, Miguel lanzó un golpe de Estado en Rumania que derrocó a Antonescu, ya que la alianza fascista del Eje estaba siendo derrotada rápidamente en toda Europa. Miguel gobernó durante más de 3 años antes de verse obligado a abdicar el 30 de diciembre de 1947, cuando se estableció un régimen comunista prosoviético en Rumania. Con esto, la historia de los Hohenzollern, como una dinastía gobernante importante, llegó a su fin en Rumania, muy lejos de donde había comenzado en el sur de Alemania 900 años antes. Miguel vivió hasta los 96 años de edad y solo falleció en diciembre de 2017. Su hija, Margarita, es la actual jefa Hohenzollern de la Casa de Rumania, aunque nunca han sido restablecidos como familia gobernante en Rumania después del final de la Guerra Fría. Aparte de la Casa de Habsburgo, ninguna otra familia real o dinastía europea ha tenido una historia tan larga y duradera como la Casa de Hohenzollern. Al igual que los Habsburgo, los Hohenzollern comenzaron como una familia noble menor en un castillo en las montañas, en los confines de los Alpes suizos durante la Alta Edad Media. Y al igual que los Habsburgo, el verdadero ascenso al poder de la familia ocurrió muy lejos de su lugar de origen. En el caso de los Habsburgo, poco a poco trasladaron sus intereses hacia el este, a Viena, y luego desarrollaron un gran imperio que abarcaba gran parte de Europa Central y los Balcanes. Los Hohenzollern fueron aún más lejos. En la época tardomedieval, una de sus dos principales esferas de poder se convirtió en el Margraviato de Brandeburgo, en Berlín y sus alrededores, así como en el este de Alemania. La otra se encontraba en el Ducado de Prusia, alrededor de la región del Mar Báltico, lo que hoy es el norte de Polonia, el Óblast de Kaliningrado y Lituania. En estas áreas, los Hohenzollern alcanzaron prominencia durante los siglos XVI y XVII, cuando Brandeburgo y Prusia se unieron, convirtiéndose en el más poderoso de los numerosos pequeños estados del norte de Alemania. Luego, como el Reino de Prusia en el siglo XVIII, los Hohenzollern surgieron como una de las principales potencias de Europa bajo Federico el Grande. El reino sufrió un revés casi catastrófico durante las guerras napoleónicas, pero acontecimientos como las particiones de Polonia le permitieron expandirse considerablemente. Luego, en 1871, Otto von Bismarck superó a los Habsburgo austriacos y unificó Alemania bajo el liderazgo prusiano. Como resultado, durante un periodo de tiempo alrededor del inicio del siglo XX, los Hohenzollern gobernaron el Imperio Alemán. Este imperio se estaba volviendo más influyente dentro de Europa, además de adquirir posesiones coloniales en África y Oceanía. La Primera Guerra Mundial iba a deshacer todo esto, aunque una rama separada, los Hohenzollern, controló el trono rumano hasta 1947. Al igual que con los Habsburgo, la historia de los Hohenzollern fue la de un ascenso notable. Esta familia, que surgió de un origen comparativamente modesto en las regiones del sur del Sacro Imperio Romano, hace 9 siglos llegó a controlar y gobernar Alemania para el siglo XX. ¿Qué opinas de la Casa de Hohenzollern?
fueron injustamente convertidos en chivos expiatorios por la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial? ¿O la familia creó un Estado prusiano y alemán excesivamente militarizado que tuvo consecuencias desastrosas para Europa en la primera mitad del siglo XX? Por favor, cuéntenos en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.